No tenía planeado que este fuera el video con el que volvería al canal, pero es que los últimos capítulos de Blue Lock me parecieron de los mejores de toda la serie hasta ahora. El 301 fue una cosa de otro mundo, dejó demasiados detalles y cositas interesantes para hablar, y el 302 fue uno de los más depresivos e introspectivos de la serie, así que simplemente no podía dejar que el tren pasara. El día de hoy hablaremos sobre el final de la Liga Neo Egoísta, el desfile por Roppongi y la depresión de Seiichiro Nagi. Sin más dilación, empecemos. Quería arrancar el resumen en el capítulo 301, pero creo que es más prudente repasar el momento que nos llevó hasta aquí. Lo más relevante es que Nagi fracasó una vez más en su partido contra el Barça y quedó eliminado de Blue Lock. Más detalles en el video sobre el tema. Les va a salir en la pestaña superior derecha, véanlo después de este video. El Barça celebra su victoria mientras que los novios quedan incrédulos ante su derrota. Tras esta escena, volvemos a la tabla de ofertas y vemos distintas reacciones. Los que pasaron saborean la victoria y se alivian de haber sobrevivido, mientras que los perdedores no tienen más opción que ver cómo su sueño se acaba de terminar. Mientras vemos al monje procesando su eliminación, Ego da por concluido el ranking de ofertas y da la indicación de que quienes no entraron en el top 23 ya no son necesarios para el proyecto y pueden irse de vuelta a sus casas. Lock off. Antes de que se vayan, Isagi le pregunta a Ego por qué Nagi no entró en el top 23, a lo que este le explica tranquilamente que el albino no dio la talla. Y aunque tuvo un par de destellos en su último partido, fue un muy mal desempeño en general y dichos destellos no lo compensan. Su oferta bajó y este es el resultado. Isagi quería contestar, pero es rápidamente interrumpido por Reo, quien interviene y desesperado le pide a Ego que revisen las ofertas de nuevo, que debe haber algún error. Argumenta que, aunque Nagi no siempre está en su mejor momento, su talento es innegable. Hace jugadas de fantasía que él solo puede hacer y sería un desperdicio que su recorrido en Blue Lock termine así. Mientras que su hombre pelea por él, Nagi solo está tirado en el piso reflexionando sobre su eliminación. Reo entonces insiste una vez más en volver a revisar los resultados, pero Ego rápidamente lo manda a callar. Le dice que Blue Lock no es ninguna guardería, es un experimento para conseguir al mejor delantero del mundo y Nagi falló en sobrevivir. Se ríe de la afirmación de que Nagi es un genio y le dice que los resultados demuestran que el talento de Nagi ya se marchitó. Ego procede a dar otro discurso épico de estos que tanto nos gustan, esta vez sobre el talento, explicando que dicho talento no es la creencia en las habilidades propias, sino la demostración y efectividad de esas habilidades. Las circunstancias y el entorno pueden cambiar dicho talento. Y al enfrentar a Isagi, Nagi por un momento pudo dar todo de sí mismo, incluso superar su propio 100% y hacer un golazo para la historia. El problema empezó precisamente ahí. El mundo asumió que esa era su habilidad, que eso era Seiichiro Nagi, y lo que los muchachos deberían haber hecho era disciplinarse y darlo todo por seguir jugando a la altura durante el resto de la liga. Pero Nagi no lo hizo porque en el momento en el que marcó ese gol, sintió la satisfacción de superar a Isagi. Eso es lo que más marchita el talento. No es ni la desesperación ni el miedo, es la satisfacción. Sentir que ya concluiste tu objetivo y está realizado. Eso fue lo que apagó el fuego de Seiichiro Nagi. Y ese fuego nunca se volvió a encender porque en lugar de presionar sus límites, decidió ponerse cómodo haciendo equipo con Reo. Nagi acabó con su propio talento y Reo casi se hunde con él tratando de salvarlo, regando una flor que ya no podía florecer, aferrándose a la esperanza de que renaciera. Las palabras de Ego hacen brotar las lágrimas de Reo. Ego continúa papeándolos por gays, esta vez se dirige a Nagi. Al final, lo único que hiciste fue hablar sobre ser el mejor del mundo, pero nunca encontraste un fuego más grande que derrotar a Isagi. ¿Estás satisfecho, no es así? Por eso te dio miedo perder todo lo que tienes a tu alrededor, ¿verdad? Reo llorando le pide que pare, pero Ego, lejos de ablandarse, concluye diciendo: cállate, esto es Blue Lock. Solo los soñadores que no paran hasta alcanzar la cima pertenecen aquí. Si eres un mediocre que está satisfecho con menos que eso, te puedes ir a casa, Seiichiro Nagi. Reo llora desconsolado y recién en ese momento Nagi se levanta y se dirige a él. El capítulo 300 arranca en ese mismo instante. Mientras que Nagi se levanta, le explica a su novio que no se arrepiente de cómo terminaron las cosas, porque muy en el fondo sabe que Ego tiene razón. Él quedó satisfecho. Tras derrotar a Isagi, lo único que quería era seguir jugando al fútbol junto a Reo para siempre. Solo eso lo habría hecho feliz, pero admite que ese sueño no era suficiente. Para sobrevivir en Blue Lock, su sueño simplemente era muy pequeño e infantil. Se pregunta si su futuro hubiera sido distinto de no confiar en él.
Se disculpa con Reo, admitiendo que su miedo de perderlo era mucho más grande que su deseo de ser el mejor del mundo. Reo logró hacerse más fuerte por sus propios medios. Se disculpa por no haber sido capaz de hacerse fuerte él también. Se disculpa por no haber buscado un nuevo sueño. Se disculpa por haber pasado el balón. Se disculpa por no haber sido capaz de disparar él mismo. Reo en ese momento le toca el hombro y con la voz rota le dice que ya es suficiente, que él no tiene nada de qué disculparse porque no hizo nada malo. Reo sabe que a Nagi nunca le gustó demasiado el fútbol, sabe que Nagi solo estaba siguiendo su sueño. Se disculpa entre lágrimas por haberlo hecho esforzarse tanto y por haberlo presionado tanto. Pero Nagi en ese momento se quita la mano de Reo y le hace saber que se equivoca, porque él, Seishiro Nagi, fue feliz. Le dice a Reo que era un insistente, un egoísta y hasta algo cobarde, pero que cuando estaba con él descubría muchas nuevas facetas de sí mismo. Descubrió lo que era entusiasmarse, lo que era sentirse frustrado, dijo cosas crueles y descubrió lo increíble que se siente ganar. Nagi finalmente le dice las palabras más dulces que probablemente jamás le dedicó un hombre. Pensar en tu desesperación me hizo sentir solo, Reo. Para alguien como yo que encontraba todo molesto, me has dado luz a mi vida. Todo desde que te conocí. Ese es el mayor tesoro de mi vida. Lamentablemente Nagi corta el dulzor de sus palabras, porque sabe que esto no es una reconciliación, sino una despedida. Admite que ese mismo tesoro fue el que lo hizo perder. Se volvió parte de él, y debido a eso, dejó de ser un genio. Le dice que quizás las cosas hubieran sido mejores si se hubieran separado. Quizás así podrían haberse hecho más fuertes, y el mundial que esperaban, quizás y solo quizás, estaba más allá de esa separación. Nagi duda, tartamudea por un momento, pero termina diciéndole a Reo que su sueño de ser los mejores del mundo termina justo ahí. Pone gentilmente su mano en la cabeza de Reo y se despide de él, pidiéndole que de ahora en adelante se convierta en el mejor del mundo por su cuenta. Reo está destrozado. Nagi finalmente se aparta de Reo para retirarse de Blue Lock. Vemos la reacción de nuestros Blue Lockers. Todos guardan silencio, pero en sus rostros se ve tristeza o al menos decepción. Y antes de que Nagi se vaya, es Izagi quien rompe el silencio. Nagi voltea a verlo, y aunque están separados por una pantalla, sus miradas se conectan profundamente. Izagi solo tiene a gritarle que haga lo que haga, no deje el fútbol, pero Nagi se abstiene a hablar. Su mirada y su silencio son la única respuesta. Así termina la fase 2 de Blue Lock. Los perdedores se retiran, incapaces de levantar la mirada por la vergüenza. Nagi es el último en salir y la puerta de los eliminados se cierra a sus espaldas. Así es como termina el capítulo 300 de Blue Lock. Puro cine. Antes de continuar con mi resumen, tengo que comentar algunas cosas que no dije para no romper el dramatismo de la escena. Primero que todo, solo quiero destacar que este excéntrico adulto de 30 y pico de años acaba de humillar salvajemente a dos adolescentes en televisión internacional, hasta el punto de hacer llorar a uno frente a millones de personas. En fin, ego siendo ego. Aparte de eso, me parece impresionante lo increíblemente gays que son Nagi y Reo. No me malentiendan, a mí lo dramática que fue la escena porque le dio el peso necesario a la eliminación, pero por Dios, creo que ninguna mujer me ha hecho llorar tanto a mí como Reo lloró por Nagi. Si el albino se hubiera despedido del camaleón con un beso en lugar de acariciarle la cabeza, no solo no me hubiera parecido fuera de lugar, sino que me hubiera parecido sin absoluto. Ay, qué coño con Santetsu. ¿Ese pana no jugaba para el PXG? ¿Qué hace con el uniforme del Manshine? Bueno ya, solo quería sacarme eso del pecho. Sigamos con el resumen, que el capítulo 301 es uno de mis favoritos de todo el manga. Arrancamos viendo a todos los jugadores invitados retirándose. Salvo por estos dos egocéntricos, la mayoría de los jugadores se muestran bastante insatisfechos, quizás porque los japoneses demostraron tener más fútbol del que se esperaba. Kaiser le pregunta a Ness por qué lo está siguiendo. Le dice que se acabó, que el hombre en el que creía era solo una farsa, una ilusión, refiriéndose a sí mismo. Le dice a Ness que ellos son los que están acabados y que se vaya al diablo, pero Ness le dice tranquilamente que no quiere, que él va a seguir a su lado sin importar lo que Kaiser le diga. Kaiser le pregunta si se ha vuelto loco. Le dice que lo abandonó por la victoria y aún así perdió contra Izagi, quedando como basura delante del mundo entero. Ness continúa acercándose y Kaiser le dice que no se atreva a dar un paso más. Pero Ness, aún con tranquilidad, le vuelve a decir que no quiere, que ya no va a hacer lo que él le diga, que él no es una basura, solo es un ser humano de carne y hueso. Ese es el ego de Alexis Ness, y esa será la magia que cubre su dolor. Terminada esta secuencia, vemos el ranking de los jugadores invitados, el cual es bastante interesante y la verdad no me esperaba que tuviéramos oportunidad de ver. En orden, Agi vale 80 millones, Charles con 15 años ya vale 110 millones. Ness logró subir su oferta durante la liga Neo Egoísta, pues en la primera fecha su oferta era de unos nada despreciables 50 millones,
pero al parecer su desempeño le ganó unos 80 millones de aumento para irse con 130 millones a su casa. Grande el mago. Lorenzo es el segundo lugar, 280 millones, siendo además uno de los dos únicos jugadores extranjeros que ningún Blue Locker logró superar durante la liga. El Zombie, aun siendo un defensa, vale más que los mejores delanteros de Blue Lock. Y finalmente el número 1 sigue siendo Michael Kaiser, quien valía 300 millones al inicio de la liga. Este precio ya de por sí es una barbaridad y ningún jugador logró alcanzarlo. Pero encima, el degenerado, con todo lo que demostró, aumentó su oferta en 100 millones para quedar con unos impresionantes 400 millones, cortesía del Real Madrid. Como siempre, el viejo zorro de Florentino sabe leer a los mejores jugadores. Ya veremos si Kaiser decide tomar esta oferta. Por cierto, yo solo quiero destacar lo irrelevante que es Auronplay. Para los que pensaban que el tipo era importante, fíjense que ni siquiera tiene una oferta por él. En fin, a los 23 jugadores que sí clasificaron, se les indica que vayan a sus dormitorios a descansar y a primera hora del siguiente día deben colocarse la vestimenta asignada y subir al autobús. Vemos que esta vestimenta asignada son trajes formales y tenemos interacciones simpáticas entre los personajes. Bachira menciona que nunca ha usado ropa tan elegante. Nanase no sabe ponerse una corbata. Arau se queja de que las ventanas sean tan oscuras porque no puede ver el mar. Hotoya quiere jugar Monopolio. Karasu se pregunta dónde van. Sendo se emociona pensando que irán a una rueda de prensa, y Nico comienza a ponerse nervioso ante la idea. Rin trata de dormir, y vemos a Reo con la mirada fija al frente, serio e indiferente a lo que está pasando a su alrededor. De hecho, en la siguiente página, vemos que decidió sentarse solo. En esta página vemos a Kagamaru durmiendo, y al lado Izagi viendo su reflejo de la ventana, bastante melancólico, pensando que apenas atinó a decirle a Nagi que no dejara el fútbol. Se pregunta qué estará pasando por la mente de Reo, pero no logra hacerse una idea. Izagi es incapaz de pensar el hecho de que Nagi ya no está, pero al final es el altavoz quien lo saca de sus pensamientos, avisando que ya llegaron a destino. Y dicho destino no era nada menos que un desfile de celebración por Roppongi. Son decenas, si no es que cientos las personas que fueron a ver a los chicos de Blue Lock, muchos hasta con camisetas de los jugadores. Los chicos no lo pueden creer. Todos empiezan a subir al techo. Hotoya ve a sus fans y, como están buenas, las invita a subirse al autobús. Hiyori se pone algo nervioso y no entiende qué está pasando, y Yukimiya le contesta que probablemente los conocieron por Blue Lock TV. Bachira le dice a sus fans que los ama a todos. Chigiri insta a Kunigami que al menos salude, pero como este ahora es un emo, se niega a hacerlo. Rin y Shidou miran al público con cierta indiferencia, esperable en Rin, pero peculiar en Shidou. Sendo se emociona bastante y Oliver Aiku lo salva de tirarse del bus. Los introvertidos hacen el símbolo de la paz. E Izagi mira al público mientras reflexiona sobre lo increíble que es que ellos estén causando eso en la gente. Eso es el fútbol, el deporte, el entretenimiento. Es una sensación increíble. Pero Izagi siente miedo por esto mismo. Le aterra pensar que en este mundo los resultados son todo, y un solo gol puede separarlo de tocar el cielo o caer al abismo. Concluye su reflexión con que por esto mismo no hay que darse por vencido. Izagi planea convertirse en el mejor del mundo, pero por mientras planea superar este nuevo desafío que es el mundial. Tenemos un último pensamiento que no sabemos muy bien si es de Izagi o de Nagi, pero es el de no querer regresar a un mundo sin fútbol. Y mientras ese último pensamiento se desvanece, tenemos a Nagi volviendo a su casa después de tanto tiempo. Así es como termina el capítulo 301 de Blue Lock. Los muchachos no quieren volver a un mundo sin fútbol, y yo no quiero volver a un mundo sin YouTube. Así que suscríbete para aportar a este hermoso proyecto. Actualmente estoy apuntando a los 100.000 suscriptores, y tú puedes ser parte de los primeros 5.000, parte de la leyenda de Hakucho, el próximo caimán del anime hispano. Así que suscríbete si quieres seguir viendo videos de Blue Lock y otros mangas que me gustan. Dale, suscríbete. Fin del comunicado. Antes de pasar al capítulo 302, que es la razón por la que la mayoría de ustedes le habrán dado clic a este video, necesito hablar de lo potente que es el desfile de Roppongi. Las escenas previas en el bus me encantan, no solo porque sirven para anticipar lo que viene, sino porque tenemos interacciones simpáticas entre los personajes, interacciones tranquilas, y eso es algo que en este manga no se ve muy seguido. No me malentiendan, no es que falten interacciones entre los personajes, pero como la mayoría de los capítulos están jugando y por ende están en ese mood competitivo y autista, no solemos verlos conviviendo como los adolescentes y en muchos casos amigos que son estos muchachos. Disfruté mucho verlos interactuar siendo tan panas. Después de todo, ahora todos están en el mismo barco y limar las asperezas es clave para ganar el mundial.
Pero la escena del festival es el pic de este capítulo. A mí cada reacción de los personajes. Es hasta conmovedor ver cómo después de tanto esfuerzo, sudor y sangre, los chicos pueden compartir la alegría que le han dado a su país con el fútbol. Y la reflexión de Izagi es genial. Nada más que aportar, amé este capítulo. Ahora vamos al plato fuerte, el capítulo 302. Este arranca con Nagi despertando en la mañana. Saluda a su cactus mascota y comienza el día sin mucho ánimo. Poco después de llegar a su preparatoria, sus compañeros lo reciben sorprendidos después de tanto tiempo. Le dicen que lo vieron por Blue Lock TV, que estuvo increíble, y una chama le pregunta insistentemente por Reo. Los muchachos le preguntan a él si se va a convertir en profesional, pero Nagi contesta tajantemente que es suficiente, que eso terminó para él. Su compañero extrañado le pregunta por qué. Después de todo, él aún tiene una oferta para jugar como profesional, pero Nagi repite que eso es todo, que el fútbol ha terminado para él. La clase empieza y Nagi, como de costumbre, tiene cero interés en ella. Abre un pancito japonés para comer algo, pero el profesor lo atrapa en el acto y se lo quita. Nagi se va al techo para estar solo y jugar Free Fire. Cierra los ojos y siente el viento en su cara mientras piensa cómo ya no hay nada que lo moleste. La jornada escolar termina. Nagi baja las escaleras y en ese momento recuerda aquella vez en que controló su teléfono con los pies. La vez que conoció a Reo, el momento en el que todo empezó. Nagi regresa a su casa en bicicleta y mientras maneja en la noche trata de convencerse a sí mismo de que el fútbol ya no tiene nada que ver con él, pero no puede evitar recordar a Reo, el pelimorado y por ende, el fútbol ya se habían vuelto parte inseparable de su vida. Y cuando llega a un centro urbano, Nagi se topa con una pantalla gigante promocional de Blue Lock y ve con tristeza cómo sus compañeros que siguieron sin él están siendo las estrellas y él solo puede verlos con tristeza a la distancia. Al siguiente día, Nagi vuelve a clases, pero no puede dejar de pensar en el fútbol, en Reo, en lo que tuvo y en lo que perdió. Se dice a sí mismo que ya basta, que ya es suficiente. El día termina y Nagi sigue en el mismo lugar, aún no termina de procesar su tristeza. Mira por la ventana y ve a sus compañeros jugando fútbol. Nagi aún trata de convencerse de que así tenían que ser las cosas, pero sus lágrimas empiezan a salir mientras se pregunta por qué entonces se siente tan triste. Nagi se llena de arrepentimientos. Se pregunta por qué no pudo esforzarse un poco más. La emoción, el fuego, la pasión. Nagi piensa que ese momento no va a volver jamás. Para Nagi, todo ese mundo era muy nuevo. No entendió el peso de sus acciones, de su falta de acciones, y por eso perdió. Pero ya es muy tarde. Él ya está eliminado. Ya no hay vuelta atrás. Para Nagi, Blue Lock fue muy divertido. Como dijo antes, fue su tesoro. Fue una gran vida. Nunca podrá olvidarla. Y en ese momento, Nagi entiende lo que siente. Quiere volver. Anhela volver. Pero él no sabía nada. No entendía lo que tenía. Solo seguía a Reo sin pensar las cosas. Solo tenía que emocionarse. Ese fue Seishiro. El chico ya no puede retener su melancolía y comienza a llorar desconsolado, mientras piensa cómo quiere volver y no puede. Así termina el capítulo 302 de Blue Lock. Tengo que confesar que me proyecté bastante en este último capítulo. La razón por la que me ausenté casi un mes de hacer videos fue porque estaba tratando de salvar una materia importante de la universidad. Y de poco sirvió, porque la perdí y me quedé miserablemente afuera como Nagi. Ahora yo les hago una adivinanza. ¿Qué tienen en común Hakucho, Nagi y el FC Barcelona? Fácil, que los tres están eliminados. Bueno, ya, perdón. Como dije al inicio de este video, es probablemente el capítulo más introspectivo que hemos tenido de Blue Lock. Nada de goles, nada de competitividad, nada de ego. Solo un hombre que tocó la gloria y la perdió por no saber mantenerla. Me pareció una decisión acertada que este último capítulo se centrara al 100% en Nagi. Creo que si hubiera tocado varias tramas como el capítulo anterior, se hubiese perdido un poco el punto. Y digo esto porque para mí cada página de este capítulo aportó algo a explorar la depresión que Nagi está sufriendo ahora. La escena de sus amigos yendo a saludarlo nos muestra su resignación. A Nagi no le interesa el hecho de tener ofertas para jugar como profesional. Para él, quedar fuera de Blue Lock no es muy diferente a morir. La escena en la que el profesor le quita su pancito nos muestra cómo Nagi acaba de volver al mundo de los mortales. Ya no es nadie especial, solo otro estudiante cualquiera. Y el resto del capítulo nos muestra cómo el chico trata de rechazar su deseo de volver. Se quiere autoconvencer de que el fútbol ya no tiene nada que ver con él y que las cosas tenían que ser así. La página de Nagi viendo el panel publicitario de Blue Lock me parece especialmente potente porque resume muy bien todo el capítulo. Nagi está obligado a ver con tristeza y resignación lo que tuvo y lo que perdió. Está obligado porque ya no puede volver. No se le permite. Él podría haber estado en ese panel. Podría haber sido una de las estrellas,
pero desperdició su oportunidad y ahora solo puede verlo a lo lejos. Es súper interesante ver un personaje tan indiferente como Nagi resintiendo tanto su eliminación. A otros personajes probablemente les dolió menos quedarse afuera, pero eso precisamente para mí refleja un gran desarrollo del personaje por parte del albino. ¿Qué mejor para un personaje al que todo le resultaba molesto que acabar desarrollando una verdadera pasión por el fútbol y vivir las consecuencias de su indiferencia? Lamentablemente, cuando hablo de capítulos recientes siempre digo lo mismo. Aunque puedo hacer un análisis extenso, no puedo concluir mucho porque esta es una trama que claramente aún se está cocinando. Quédense con que estos últimos capítulos fueron puro cine. Creo que Nagi y Blue Lock como historia aún tienen mucho que ofrecer, y recemos a Dios porque los autores tengan bolas de mantener a Nagi fuera del Mundial Sub-20. Estos fueron los últimos capítulos de Blue Lock. Pero ahora dime, ¿qué opinas tú? ¿Crees que Nagi se merece lo que le está pasando? ¿Qué opinas de las ofertas de los jugadores extranjeros? ¿Tú también hubieras subido a tus fanáticas al autobús? Te estaré leyendo en los comentarios. Regálame un like si te gustó este video, que eso apoya mucho a este proyecto. Suscríbete si me quieres seguir escuchando hablar de Blue Lock y otras series que me gustan. Y ya sin más que decir, yo he sido Hakucho Chino y seguiré aquí, anhelando volver con una mujer que ya no me quiere. Cuídense al dulce, muchachos. Nos vemos.